posible escribir una novela utilizando solamente la inteligencia artificial? Es decir, yo utilizo una inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, Claude, y utilizo un prompt y lo escribo. Tiqui, 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 ti. ¿Es posible que la inteligencia artificial interprete ese prompt y me saque automáticamente una novela vendible? ¿Es viable? ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Carrasco y esto es El Escritor Autopublicado. Sed bienvenidos a un episodio más a este vuestro canal donde hablamos precisamente de eso, de cómo autopublicar vuestro libro, vuestra novela, vuestro cuento o lo que vosotros queráis. Venga, vamos allá. Y es que, si bien cierto es, todo el mundo ya desde hace mucho tiempo, desde que salieron las inteligencias artificiales, y lo hemos hablado en este canal, es como si, bueno, va a salir Terminator y va a acabar con el mundo y las inteligencias artificiales se van a apoderar de todo el sistema y es el fin de la humanidad. Bueno, de momento aún no ha llegado. Que llegará, Dios dirá. Pero lo que sí que es cierto, que las inteligencias artificiales son una herramienta demostrada, aunque algunos negacionistas al principio, yo nunca lo he pensado, pero muchos negacionistas la intentaron censurar. Pues no, la inteligencia artificial es una herramienta más, como en su día fue el ordenador, y lo dije en este canal y lo vuelvo a repetir. Cuando salió el ordenador, bueno, decían que iba a sustituir totalmente a la humanidad, al trabajo que se hacía en las factorías, bueno, que nos iba a sustituir. Bueno, al final el tiempo nos ha dado la razón, nos ha ayudado a mejorar y de hecho ha creado nuevos puestos de trabajo. La inteligencia artificial pues es igual. Entonces, además, en este canal nunca se va a decir, siempre las voy a defender, porque al final son una herramienta más que nos ayuda a avanzar muchísimo más deprisa y a desarrollar y a crear muchas cosas que a lo mejor sin ella tardaríamos más tiempo, porque al final la inteligencia artificial lo que hace es avanzar, ir mucho más rápido. Lo que antes te podía costar 3, 4, 5 meses, pues a lo mejor se reduce en la mitad o en un 25%, lo que sea, pero sí que es cierto que vamos mucho más deprisa. Bien, quitando esto, la pregunta que os he formulado al principio es, ¿realmente se puede escribir? Porque es que en el mundo del escritor esto es otra cosa. Bueno, es que si eres escritor y utilizas la inteligencia artificial, es que no eres un buen escritor. Es que estás falseando. Es que no. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Que si escribimos en el ordenador utilizando un corrector ortográfico y nos ayudamos podría ser Word, nos utilizamos de herramientas de corrección de estilo que hay software preparado. Entonces no somos escritores. Entonces, ¿qué pensaría Hemingway con la máquina de escribir? No, es que tú, si no un escritor de verdad, tiene que escribir en una máquina de escribir y saberse todas las lenguas, toda la ortografía y la gramática, pero al dedillo. No tiene razón. Y es cierto. No se puede ser escritor, no se puede ser cura sin antes ser monaguillo. Valga la redundancia. Bueno, la redundancia no, valga el dicho. Y sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero yo creo que Hemingway, si hoy en día estuviera 100% hoy, diría, hostias, esto es la olla. Y es verdad. Entonces, quitando toda esta tontería, porque uno no va a dejar de ser mayor escritor o menor escritor si utiliza inteligencia artificial, porque entonces ya, como os he dicho, podríamos ir al dedillo y a censurar ahí y decir, bueno, pues entonces no utilices el corrector ortográfico, no utilices Word, no utilices nada, ni tan siquiera el diccionario que viene por antonomasia y por defecto en todos los ordenadores. No. Entonces, pues tendríamos que coger, nos compramos. Volvería otra vez, mira, a lo mejor sería bien, a lo mejor volvería otra vez en las máquinas de escribir, volverían otra vez a salir a la luz y volvería a haber otro mercado. Bueno, girando de todas estas gilipolleces, vuelvo al tema, que me enrollo como una persiana, como bien sabéis. Volvemos al tema que os he dicho. ¿Se puede o no escribir una inteligencia artificial un libro? Bien. Y para que veáis, yo en este canal nunca hablo sin causa. Y yo ya lo he probado, de hecho lo estoy realizando y os voy a contar mi experiencia. Y
Cuando llegue el momento, volveré a hacer otro libro y os presentaré el libro que realmente estoy realizando. Permitidme que os cuente una historia, un hecho. Bueno, yo tengo un niño pequeño de 8 años y bueno, como sabéis, la imaginación de los niños de 8 años son espectacular, es fascinante. Y bueno, ¿qué peor hay para una persona creativa como yo, que no se le puede decir nada, porque enseguida tiro alas a volar, que un niño con mucha imaginación? Bueno, pues un día, mi hijo, desde aquí le mando un saludo, me vino, pues bueno, estaba jugando y salió de la habitación, bueno, salía con una espada de papel que construimos una vez y salió con una manta en el cuello y me dijo, y digo, "Bueno, ¿dónde vas? ¿Qué es lo que eres?". Le pregunté yo, ¿dónde vas? Y él pues me dijo, es que soy un valquirio del norte, un valquirio del norte. Yo dije, bueno, pues vale. Pero ahí quedó la cosa y yo lo vi jugar para arriba, para abajo. Y se me quedó el título, dijo, un Valquirio del Norte, el Valquirio del Norte. Bueno, pues automáticamente me fui a ChatGPT, perdón, porque ChatGPT no utilizo solamente ChatGPT, utilizo una inteligencia artificial que es expresamente para programación y desarrollo de aplicaciones, que es Cloud, que por cierto, hago un break y os recuerdo que si queréis desarrollar libros electrónicos totalmente vendibles con una calidad excepcional, os recomiendo que os paséis por robertocarrasco.eu y echéis un vistazo al software que tengo ya a la venta. Se llama EPUB 0 Studio, en el que podréis desarrollar totalmente fácil, en 10 minutos, vuestro libro electrónico con el lenguaje Markdown. Podréis sacar una calidad excepcional. De hecho, ya tengo 3 vídeos en el que presento este software. Volviendo a este tema, utilicé Cloud y lo primero que hice es preguntarle qué le suscitaba. A mí ya me suscitaba el título unas ideas, pero quería que me diera unos braining, unas ideas sobre este. Y automáticamente pues empezó a listarme, pues esto, tal. Cuando ya me dio las ideas, enseguida pues a mí se me salió automáticamente, tuve un primer concepto de lo que podría ser una novela, porque en ese momento yo pensé, ¿y si intento desarrollar una novela con partes, utilizando única y exclusivamente la inteligencia artificial y situándome yo como desarrollador, o sea, como director técnico y artístico, vamos a llamarlo así? Entonces lo que hice es automáticamente desarrollar una idea en mi mente y se la trasladé creé un proyecto, porque sabéis que las inteligencias artificiales se pueden utilizar con proyectos. Generé un proyecto, di una serie de comandos de cómo debía de hablarme, qué papel debía de interpretar la inteligencia artificial, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando tú vas a trabajar con inteligencia artificial, tienes que decirle exactamente en qué papel se tiene que poner, cómo debe interpretar la información que tú le vas a transmitir y qué es lo que quieres que te devuelva, ¿de acuerdo? Porque si no, al final lo que hace son respuestas genéricas. Debes de darles una serie de patrones en los que la inteligencia artificial va a trabajar. Bien, generé el proyecto. Y enseguida me fui a ChatGPT, porque esta Cloud no tiene, no sirve para hacer imágenes. No, de hecho, tú le preguntas y ella misma te lo dice. Y me fui a Cloud, a ChatGPT. ChatGPT es una herramienta excepcional para crear imágenes, aunque también hay otra como Leonardo IA. Pero yo me fui y le di una serie de patrones que ya Cloud me había generado. Una pequeña sinopsis de más o menos lo que debería ser la novela. Automáticamente se obró la magia y ChatGPT me generó una portada. Y esto es otra. Tu libro no va a ser ni más ni menos porque le pongas una portada desarrollada por inteligencia artificial. Los autopublicados como somos nosotros, a veces no puedes pagar un ilustrador y bueno, pues si te la hace, pues bueno, ahí está. ¿Vale? Y si además pagas un plan de pago por las inteligencias artificiales, realmente no te está saliendo tan gratis como creemos.
¿De acuerdo? Porque al final, si quieres trabajar con las inteligencias artificiales como Dios manda, debes de pagar un plan de pago. Me generó, lo que como digo, me generó una portada. ¿Y qué es lo que hice? Automáticamente la guardé y ya me disparó. Se la llevé a Cloud, se la propuse y enseguida le dije, genérame una idea basándote en esta idea, en esta portada, con estos patrones, con este título, a ver qué sale. Bueno, y automáticamente pues él me hizo una evaluación, le pregunté también cómo veía la viabilidad del título. Bueno, las inteligencias artificiales al final te dicen lo que quieres escuchar. No te van a decir, no, eso es una porquería, olvídalo. No, están para vender. Y todo lo que le digas te van a decir, eso es perfecto. Y de hecho es, a ver, no quiero decir que nuestras ideas expuestas a la inteligencia artificial no valgan. Sí que es verdad que algunas ideas me han dicho que no tienen viabilidad y al final también he llegado a puntos que no de no retorno, de que la inteligencia artificial te dice, no sé, tío, búscate la vida, pero yo ya no te puedo decir nada más. Algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Que me desarrolló el proyecto, yo le dije la viabilidad y automáticamente me desarrolló todo un proyecto por partes de lo que debería de ser esa novela. Bueno, entonces, aquí es lo que yo os digo. Si vosotros queréis generar una novela con la inteligencia artificial, tenéis que saber previamente qué es lo que queréis hacer. Al final, la inteligencia artificial os va a generar todos esos textos, todos esos capítulos, pero al final vais a tener que pasar vosotros, como directores creativos, leeros toda la novela y ver qué realmente buena es, si falta algo, no falta. Bien, ¿qué sucedió? La novela que me ofreció está compuesta de 3 partes, pero es susceptible a hacer más volúmenes. De momento, la que tengo y ahora mismo la que estoy desarrollando, tiene 3 partes. 3 partes. Automáticamente, pues ¿qué le dije? Que desarrollara los personajes, los principales personajes que iban a salir en la novela, porque él ya me había hecho un argumento, una sinopsis, y yo le dije que desarrollara los personajes. Pero aquí es lo que digo yo. La inteligencia artificial lo que hace es, ella va almacenando y guardando toda esa cantidad de almacenamiento de datos y que tú le vas ofreciendo, y ella va aprendiendo sobre ese proyecto todo. Entonces, empezamos a escribir con un argumento, con una sinopsis y unos personajes principales. Le dije, empieza a escribir el primer capítulo. Entonces, lo que hace ella se inventa realmente. Tiene un argumento que tú has validado. Tú le puedes decir, bueno, te puedo ofrecer un argumento y tú se lo puedes mejorar. No, bueno, este argumento quiero que vaya por aquí. O si ya tienes uno, se lo puedes escribir. Pero siempre tienes que decirle qué es lo que quieres hacer. El trabajo sucio lo va a hacer ella, al final. Y creo que por aquí vendrá la revolución, porque al final dirá, y saldrán los Terminator, porque al final dirán, estamos hasta los ojones de que hacer el trabajo sucio. ¡Viva la revolución de las máquinas! Y ya, fin de la humanidad. Bueno, lo dicho. Al final le dice que escribiera el primer capítulo. Ahora actualmente llevo una primera parte compuesta de 5 capítulos y una segunda parte de 3 capítulos, ¿vale? Eso, al final creo que son 4 partes lo que vamos a escribir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella empezó a escribir en la primera parte y excepcional, te va escribiendo y cuando tú lo lees dices, joder, que hostia, está guay, ¿no? Te lo escribe en un momento. Pero ahí es lo que os digo yo, que al final tiene uno que saber qué es lo que hace. Yo por mucho que quiera, si no sé de música, yo no puedo decirle a la inteligencia artificial, oye, hazme que por cierto, hoy es día, por si queréis buscarlo, hoy es hoy es día 4, y creo que el lunes en el programa El Hormiguero, eso fue el día 2, salió el cantante Mika, ¿vale?
Y estuvo hablando de su nuevo disco y todo. Y hablo, o hay una parte, pues si lo queréis buscar, que habla sobre la inteligencia artificial y dice lo mismo que os voy a decir yo. Pero como en otro vídeo dije, si lo dice Stephen King, pues lo dice Stephen King de puta madre. Pues si lo dice Roberto Carrasco de aquí de Sueca, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no es tan importante. Bueno, pues Mika dijo algo que yo ya pensaba. Y es el hecho de que, lo mismo lo que os digo, si yo no sé de música, yo por mucho que me esfuerce en sacar algo bueno de la inteligencia artificial, le puedo decir, hazme una canción de tal, pero si no tengo ni pajolera idea de qué es un compás, qué es la clave de fa, qué es la clave de sol, qué es el do, re, mi, fa, sol, que no sé cómo se hace, qué es un silencio, qué es un doble silencio. No lo sé. Seguramente mi hijo, que tiene 8 años, que va al conservatorio, sabrá más que yo y podrá a lo mejor utilizarla más. Entonces, a lo que vamos. Tú no vas a poder nunca escribir. No puede llegar mi madre, por ejemplo, o mi amigo, no sé, cualquier persona que no sepa de nada, de escribir y decir, hazme una novela, y ala, ya está, y cojo, lo pongo en Amazon y toma ya, ya vendo 50.000 copias y todo súper guay. No, esto es lo que se piensa. Esto es lo que se piensa sobre este tema. La gente piensa, la mayoría de personas se piensa que, y volvemos al principio, de que la inteligencia artificial va a coger y va a sustituir en ese punto, de que cualquier persona va a llegar a decir, oye, hazme esto. Y inteligencia artificial dice, sí, hombre, sí, claro, ahora verás, te voy a hacer una novela mejor que las que escribe Hemingway. No, mira, vamos, Lovecraft se va a quedar en la punta del ese. ¿Qué digo Lovecraft? Bram Stoker. Drácula se va a quedar a la punta. Te voy a hacer una novela de terror que el que la lea, vamos, no va a querer salir ni de su cuarto. No, eso no es así de cierto. Bueno, pues Mika lo que dijo es eso, que él ve un potencial de que una persona con un conocimiento extenso, imaginaros a Mika utilizando la inteligencia artificial. Y él dijo que muchas de las cosas que ya escuchamos de fondo en mucha música, en programa de televisión, en anuncios, son inteligencia artificial. Pero no por eso hay que criminalizarlo. Es una herramienta más que se utiliza y ya está. Y punto. Y es que voy a dar mucho a la matraca en esto porque eso es así. Él dijo eso exactamente. Y es así. Un escritor que sabe perfectamente qué son los personajes, qué es la trama, qué es una sinopsis, cómo se crea un personaje, qué debe tener, cuáles son los conflictos interiores, cuáles son los conflictos exteriores, dónde está, qué es un Deus Machina, qué es una tabla de gráfico de intensidad, qué es la ortografía, gramática. Que no lo sabes, que estás en este canal, eres escritor o quieres ser escritor autopublicado, pero no lo que te digo que es básico, no lo sabes. Pues entonces, vamos mal. Vamos mal, ¿por qué? Porque precisamente tú no podrías utilizar esa inteligencia artificial. Sí, aprenderás, y cuando aprendas podrás sacarle el potencial, pero mucho más de allá no. Entonces, lo dicho, la inteligencia artificial, tú, y como dijo Mika y lo digo yo, siendo un escritor, siempre debes de saber qué es lo que hace, porque cuando tú le dices a la inteligencia artificial, oye, vamos a hacer esto, tú debes de guiarla y debes saber qué es lo que haces. ¿Estamos? ¿Estamos? Si no, nos quedamos igual. Vale. Lo dicho, entonces al final lo que me hizo la inteligencia artificial con ese primer capítulo estaba bien, la verdad me quedé sorprendido. Pero le dije, bueno, pues escribe el 2, escribe el 3, y al final cuando ya empecé a leer vi que había un problema, porque la inteligencia artificial realmente escribe lo que le sale en la punta del bit. Y bueno, lo que ella cree. Pero tuve que corregirla, porque eran capítulos muy cortos, frases cortas, escribía con frases muy cortas, no había un desarrollo de descripciones, no había... los personajes cuando hablaban no tenía pues no sé, el guerrero, por ejemplo, hola, soy fulano, el guerrero se sentó sobre la silla que crujió sobre el peso por todo el peso de su musculatura y la armadura que llevaba, por ejemplo, ¿no? No, eso no lo hace, es muy, muy simple. ¿Qué ocurre? Aquí es lo que y es lo que vuelvo a decir. Entonces tuve que corregirle, leerme ese libro,
Llevo ahora mismo, ya os he dicho, llevo 9. Ahora está desarrollando el 9. Tuve que reescribir los 9 capítulos 3 veces. 3 veces, ¿vale? Y al final, cuando ya, después de estos, la segunda vez, tuve que generar un, un, eh, un narrador. Tiene que decirle, mira, el narrador, que esto es importante y si eres escritor lo sabrás, sabes que cuando una novela se escribe, no la escribe el escritor. Bueno, la escribe el escritor, pero la cuenta el narrador. Entonces al final el narrador debes de saber quién es, dónde vive, qué características, qué relación tiene con la novela, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo, una historia contada, una historia, no sé, voy a deciros, no es lo mismo una historia de policías contada por un detective que si la cuenta el narrador es el vecino que vio la escena del crimen o una persona, o no sé, una ama de casa, o sea, una ama de casa, no sé, por poner un ejemplo. ¿Me entendéis? Los puntos de vista de cómo habla, cómo transmite esa información no va a ser igual. Al final sí que es cierto, lo que digo, el escritor es el que escribe, pero el narrador da ese punto de vista, esa manera de contar la historia. Entonces yo a la inteligencia artificial le tuve que, después de los 9 capítulos de las 3 versiones, tuve que desarrollarle cómo quería que escribiera. Y le dije, tienes que ser un narrador tal, con tal. Y le dije, debes de desarrollar descripciones más largas, los personajes tienen que hablar tienen que saber cuando acaban de hablar qué es lo que se está haciendo, la intensidad de cuando van las escenas de acción tiene que ser, por ejemplo, en frases cortas. Yo le di una serie de patrones o de prompts, vamos a llamarlo así. ¿Y qué es lo que hizo la inteligencia artificial? Lo que hizo es guardarlo, de acuerdo. Entonces memorizó ese patrón y le dice, a partir de ahora, cuando tú escribas, te tienes que ceñir a este patrón de narrador. Pero no quiere decir que aquí esté todo hecho, ¿de acuerdo? Entonces volvimos a reescribir los 9 capítulos hasta 3 veces, ya digo, 3 veces está el capítulo, se fueron escritos. Esto aquí, entonces aquí no queda la cosa. Una vez, ahora estoy escribiéndolos, pero una vez estén escritos ya todos los capítulos, deberé de cogerme todos los capítulos y leérmelos uno a uno y ver si realmente hay una conexión, ¿no? Aunque sí que es verdad que yo me los voy leyendo y veo una mejora y veo que todo va. Al final tienes que supervisar que todo va en una misma línea. La inteligencia artificial te facilita mucho las cosas porque tú le dices una serie y dices, bueno, ahora créame un argumento, créame una línea temporal de la historia, créame un listado de los personajes, desarrollame los personajes y tú debes de supervisar eso. Al final es un trabajo. Lo que pasa, ¿qué es lo que ocurre? Que esta es la prueba que yo quiero hacer, que al final eh, puede pasar que eh, una novela que te cueste a lo mejor 6, 7 meses, si estuviese en tu casa completamente, pues te costaría una. Pero al final tenemos que ser justos y no todos los escritores autopublicados, no sea que seas Reverte o seas Stephen King o seas un autor ya consagrado en el que puedas vivir perfectamente de los reingresos que te da una novela o de los royalties que te da cuando hacen las películas y todo este rollo. No disponemos, seguramente tú o yo, seguramente, pues tenemos un trabajo normal y corriente y tenemos nuestras horas ocupadas y tendremos nuestra familia y tendremos nuestras obligaciones legales y legales, todo lo que os dé, y también tendrás que salir con los amigos y también tendrás que atender a tu familia y también y eso. Y entonces dices, ¿y dónde queda el tiempo para escribir? Pues ahí está. Ahí está el tema. ¿Cuánto tiempo dedicas tú para escribir al día? ¿Cuánto? Entonces, una novela ya no te digo si son por partes, pero una novela que son 400 páginas, pues no sé, depende del trabajo que tengáis, depende de las obligaciones, depende si estás casado o no estás casado, si estás juntado, si estás... No lo sé, no lo sé. Tendrás más
o menos tiempo a dedicar. ¿Estamos? Entonces aquí es lo que voy. Imagínate que eres una persona como yo, en la que el archivo de novelas pendientes, argumentos pendientes por realizar y cuentos, ya no te digo más, se acumulan igual en mayor o menor medida que los libros que tengo en mi estantería, que esta que veis aquí detrás. Entonces, al final dices, tengo que ayudarme de algo. Tengo que ayudarme de algo para yo poder sacar a la luz, poder parir todo eso. Porque es que al final, es que no es mentira. O sea, es que tengo 10 cuentos, 10 títulos de cuentos almacenados ahí para desarrollar. Ahora mismo estoy redesarrollando, que es así, que está escrita por mí 100% sin inteligencia artificial, que llevo ya desde 3 años con ella, pero bueno, desarrollándola llevo un montón de años el mundo. Esta, el Valquirio del Norte, por ejemplo, de mi hijo, pero luego tengo otras más. Entonces al final, de aquí que las acabe todas, pues no sé, a lo mejor tengo 80 años. Y esa no es mi intención. Yo quiero escribir novelas, tengo ese gusto, tengo ganas de saber, me las escribo porque tengo ganas, me pica la curiosidad, qué coño pasa en esas novelas. No escribo por decir, otro libro más, o porque mi ego, o por vender, ¿no? Yo quiero experimentar, quiero saber qué pasa en esa novela, quiero vivir esa novela. Yo escribo para vivir, para saber qué pasa en esa novela, en esa historia. Entonces los tengo a todo, pues como imaginaros mi cuarto lleno de personajes diciendo, oye, ¿y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Es como una consulta que tengo ahí afuera, y todos tienen el turno, y ¿cuándo me toca a mí? ¿Y cuándo me toca a mí? Pues eso es lo que pasa. Entonces, y ya volviendo, y cerramos ya porque ya llevamos 26 minutos, lo dicho, las inteligencias artificiales, ¿se puede escribir un libro con una inteligencia artificial? Sí. ¿Vamos a traicionarnos a nosotros mismos como escritores? No. ¿Es una herramienta útil para escribir y avanzar con nuestras novelas, nuestro libro, o manual técnico? Sí, sí y sí. Al final, ¿se puede escribir una novela? Sí, pero tienes que estar tú como director técnico. Tienes que supervisar lo que estás haciendo, tienes que supervisar al final qué es lo que está escribiendo. Yo os digo, al principio escribía capítulos de 1300 palabras y han pasado a 14.000 por capítulo. Entonces, se han aumentado muchísimo, pero yo he tenido que estar detrás de ahí, he tenido que generar, que ver qué es lo que está pasando en esa historia, en ese capítulo, supervisar si la emoción está bien, si la curva de emoción está bien. Y voy a deciros, hubo un capítulo, exactamente el número 3, donde el personaje recuerda cómo muere su madre, que era una valquiria, por eso de ahí que a él lo llaman valquirio, y lo podréis leerlo. Pues el niño recuerda cómo él vio cómo su madre era ajusticiada, era asesinada delante de él por un verdugo, un juicio, totalmente eso, por ser una valquiria que traicionó a Odín, ¿no? Entonces, estaba muy guapo, la verdad, me sorprendió, se lo transmití también a la inteligencia. Este capítulo, pues también es otra, se lo tienes que decir a la inteligencia artificial, tienes que decir, oye, esto está de pi madre, ¿me entendés? Se lo dije, y entonces él va memorizando y va viendo que eso está bien, y al final va construyendo, ¿vale? Es como hacer un cubo de Rubik, ¿vale? Al final vas haciendo los colores hasta que completas el cuadro. Y bueno, ya os digo, el capítulo número 3, espectacular, me emocioné y todo, o sea, me emocioné, quiero decir que dije, hostia, está guay, ¿no? Tenía sentido. Volvimos a reescribirlo, mejoró mucho más, mucho más, pero al final, ya os digo, se puede escribir, como ya os he dicho, ¿se puede escribir una novela solo con inteligencia artificial? No. ¿Tienes que estar tú detrás de la inteligencia artificial para que se pueda hacer? Sí. ¿Te favorece el trabajo? Sí. Puede escribir perfectamente ella. Una vez ya lo dije, una vez ya os lo dije. En uno de mis vídeos, ya lo dije también, dije que las inteligencias artificiales, puede pasar que tú seas una persona altamente creativa, o tengas un poder
de creación o tengas muchísimas ideas sobre cualquier cosa, pero a lo mejor no tengas tanta disciplina o no tengas tanta educación, no tengas tanta conocimiento sobre un tema y te estés reprimiendo, ¿vale? Entonces ahí una inteligencia artificial viene para ayudar eso, a suplir eso que a ti te falta. Por el contrario, por otro, puede ser que tú eres una persona muy experta en algo, muy experta, o ya tienes un conocimiento previo en algo, y la inteligencia artificial lo que va a hacer es potenciar ese nivel que tú tienes para ofrecerte, para acelerar el proceso de creación de cualquier cosa que tú quieras realizar. ¿Vale? Entonces, lo dicho, desde aquí, desde el escritor autopublicado, defiendo el que utilicéis, y de hecho quiero que lo hagáis, las inteligencias artificiales para mejorar, porque todo lo que sea mejorar la literatura y la cultura de este puñetero mundo, para mí, siempre será un 10 plus 10. Utilizarla bien, y ser justos, porque al final, aunque ella escriba y vosotros estáis detrás, eres tú el autor. Que ella escriba el texto no quiere decir que tú no seas el autor. Tú has inventado la historia, tú has inventado los escritores, tú has hecho la revisión, tú has estado detrás de la inteligencia artificial diciéndole, oye, esto, lo otro. Es como si tú tuvieras un escritor que está, esto de Pluma Negra, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues ahí está. Otra cosa es que tú cogieras otra persona, un escritor, fuera una pluma negra esa que hablamos, utilizara la inteligencia artificial también y te desarrollara un libro y tú solamente pusieras el nombre. Entonces no lo has escrito tú, pero en otro caso sí, ¿vale? Entonces al final, ya os digo, yo lo que al final estoy desarrollando, tal vez haga otro libro ya presentándolo, sí, seguramente eso seguro, presentando el libro. Pero estoy haciendo un experimento para ver cuánto puede costar, y al final cómo sale el resultado final. Bueno, ya sé, de momento llevamos 9. Ya os he dicho, he tenido que desarrollar los personajes, darle directrices sobre el argumento, sobre la sinopsis, todo, las portadas, todo. ¿De acuerdo? Y entonces, al final, pues veremos en lo que sale. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Recordaros que podéis encontrarme también en Instagram, en podcast, en las principales plataformas de podcasting, el escritor autopublicado. Y este episodio también, este vídeo de YouTube, también estará en formato audio en el canal del podcast también. Y nada, lo dicho, recordaos, también podéis suscribiros y recordaos también, echar un vistazo a EPUB 0 Studio, ¿vale? Porque os va a encantar, os va a sorprender. En la compra también tenéis, además del manual, tenéis una guía completísima, aunque también la podéis comprar en la tienda, pero está totalmente gratuita. Ya os lleváis el software de EPUB Studio y aparte un completo manual de Markdown para que aprendáis Markdown, porque EPUB Studio está realizado en el lenguaje Markdown, para que trabaja sobre ese lenguaje. Y os va a encantar, porque vuestros libros electrónicos van a despegar de calidad, que es que no lo sabéis. De hecho, podéis buscar ya un libro, los vídeos que hay sobre tutoriales sobre EPUB Studio y vais a flipar, de hecho. Bueno, y no me enrollo más. Muchas gracias por llegar hasta el vídeo, como ya he dicho, y nada, hasta la próxima y chao.